convened to consider the items on the draft order of business, document CP/OD-1929/13. On behalf of the members of the Permanent Council and on my own behalf, let me offer a warm welcome to Mr. Stalin Basantes, the Vice Minister responsible for coordinating security of the Republic of Ecuador, and who has taken time from his busy agenda to visit with us today. I also offer a warm welcome to the members of the Minister's Office who are also here this afternoon. Item 1, approval of the order of business. If there are no objections, the draft order of business is approved as presented. Approved. Item 2. Moving on to the next item on the agenda for this meeting, I would like to recall that the Permanent Council on May 1st, 2013, in fulfilling mandates of the General Assembly through Resolution Agres 2735 of 2012, initiated a dialogue on the effectiveness of the application of the Declaration on Security in the Americas in order to analyze and enhance progress by member states, organs, agencies, entities, and mechanisms of the OAS in implementing same, in commemoration of the 10th anniversary of its adoption. The General Assembly also, through Resolution Agres 2809, adopted in June 2013, instructed the Permanent Council to continue with the dialogue planned for the commemoration of the 10th anniversary of the Declaration on Security in the Americas. The meeting today is the second session of the Council, called to continue the dialogue. And to open our discussion, it is my pleasure to recognize and offer the floor to Ecuador's Vice Minister responsible for coordinating security, Mr. Stalin Basantes, whose presentation will focus on his country's comprehensive security policy. Mr. Basantes, you have the floor for the presentation of your report. The floor is yours. Muchas gracias, señora presidenta del Consejo Permanente, embajadora Débora Maylevel, embajador Albert Randín, secretario general adjunto de la OEA, señor secretario jurídico de la OEA, señores representantes permanentes de los Estados miembros de la organización. Para el gobierno ecuatoriano constituye un honor poder compartir lo que es nuestra política de seguridad. A puertas de la conmemoración de los 10 años de la Conferencia Especial sobre Seguridad, llevada a cabo en la Ciudad de México, en la que los Estados americanos aprobaron la Declaración sobre Seguridad de las Américas, creemos que es pertinente una reflexión que nos permita identificar los avances que hemos tenido respecto al compromiso que asumimos con la seguridad de nuestros pueblos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se constituye en el entorno ideal para relevar esta conmemoración, mucho más aún en momentos en donde la solidaridad entre los pueblos de Latinoamérica toma protagonismo en el escenario geopolítico mundial. Muestra de ello la condena unánime al atropello sufrido por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, a quien reiteramos nuevamente nuestra solidaridad. Hoy, el Consejo Permanente representa un espacio de diálogo respecto a un derecho fundamental de las y los ciudadanos de las Américas, la seguridad. Problema latente en nuestros estados y que a partir del 11 de septiembre del 2001 se revela como parte significativa de las agendas de todos los gobiernos del mundo. No podemos hablar más de la seguridad con visiones reduccionistas que criminalizan la pobreza. Es momento de asumir el problema de inseguridad como un fenómeno global que adopta diferentes medios de expresión.
¿De qué sirve entonces detenernos para añorar sociedades anteriores que supuestamente eran más seguras? ¿O crear países blindados y desconfiados que convierten al tema de la seguridad en un discurso? Una fachada ideal para la vulneración de derechos, para la constitución de estados policiales, poblados por ciudadanos paranoicos, lejanos al ideal de sociedades libres y corresponsables de la seguridad. En plena era de la información, los medios de comunicación repletan también sus agendas informativas con narraciones que exaltan y exacerban la violencia, acercando cada vez más el miedo a la cotidianidad. La Declaración sobre Seguridad en las Américas ya habla de una seguridad hemisférica, vista desde una perspectiva integral. Sin embargo, en el Ecuador hemos querido ir más allá. Actualmente nuestra política está basada en una seguridad integral, concretamente reflejada en una arquitectura institucional que respalda la correlación que existe entre los distintos organismos de seguridad del país. Partimos de un nuevo concepto, el proceso revolucionario en Ecuador, cambio de un paradigma en la concepción del ser humano y su relación armónica con su entorno, el summa causai, que traducido al español quiere decir el buen vivir. Este concepto proviene de las culturas ancestrales, indígenas, y para su comprensión tenemos que adentrarnos en una cosmovisión del mundo que a partir de la colonización fuimos obligados a dejar atrás, pero que hoy, más que nunca, adquiere vigencia, pues tiene que ver con una propuesta diferente al desarrollismo como valor de la cultura occidental. El principio nos lleva hacia una nueva conciencia de la interconectividad de la existencia, el impacto que tienen las acciones individuales en la totalidad del sistema. Es una visión del cosmos como un todo unificado que funciona bajo principios del ejercicio del bien común, la complementariedad y el cooperativismo y la autogestión. A partir de eso, derivamos el Plan Nacional para el Buen Vivir, que orienta la planificación del Estado en función de la concepción del mundo anteriormente explicada, y está en plena concordancia con el programa de gobierno y la Constitución de la República. El gobierno ecuatoriano, recientemente ratificado en su mandato, desarrolla el Plan Nacional del Buen Vivir y ha dedicado uno de los objetivos nacionales a la seguridad integral, donde se establecen políticas y metas claras para las instituciones que trabajan en el sector seguridad. La estructura de la administración pública en el Ecuador contempla 6 instancias macro de coordinación estratégica que delimitan un ámbito de gestión del Estado. Entre ellos tenemos el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio Coordinador de Talento Humano, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, de Política Económica, Desarrollo Social y de Producción, Empleo y Competitividad. Por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Seguridad, al cual yo pertenezco, formula la política pública del sector seguridad. Bajo nuestra coordinación se encuentran 6 instituciones ejecutoras: el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Inteligencia, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Servicio Integrado de Atención de Emergencias ECU 911 y una institución adscrita que es la Agencia Nacional de Tránsito, por su componente de la seguridad vial, entendida como parte de la seguridad ciudadana. Este rol de coordinación que tienen estas estructuras permite articular la política pública en 2 niveles y con varias instancias de coordinación, como son el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es la máxima instancia de la seguridad del país, del Sistema Nacional de Seguridad, el Consejo Sectorial de Seguridad, que está conformado por todas las instituciones anteriormente mencionadas, y el Gabinete de Seguridad Ciudadana, que enfoca particularmente en lo que tiene que ver a la seguridad interna, ¿no? La seguridad integral la entendemos a partir de 6 ámbitos: la justicia y la seguridad ciudadana,
la defensa y las relaciones internacionales, la democracia y la gobernabilidad, el desarrollo humano, el ambiente y la gestión de riesgos y el desarrollo de la ciencia y tecnología. El concepto de seguridad integral se recoge en el Plan Nacional de Seguridad Integral y las 8 agendas estratégicas correspondientes a cada uno de los ministerios, ¿no? Pasamos de una visión aislada de la seguridad nacional, de una visión estatocéntrica, hacia una seguridad participativa, ¿sí? Hacia una seguridad donde todo el accionar del Estado funciona alrededor del eje que es el ser humano, ¿no? También pasamos de una seguridad pensada, reducida a lo policial y a lo militar, hacia una seguridad que pueda transversalizar el derecho humano, ¿sí? Y la participación corresponsable de la ciudadanía. Aquí tenemos un ejercicio práctico del Plan Nacional de Seguridad Integral y las agendas. El Plan Nacional de Seguridad y estas agendas constituyen los documentos orientadores de la política de seguridad de nuestro país. Es así que el Plan Nacional de Seguridad Integral es un documento que aterriza el enfoque integral de la seguridad, establece el marco para la coordinación interinstitucional con todos los actores del sector seguridad, superando el modelo de seguridad de la Guerra Fría con un manejo soberano de la seguridad y que articula objetivos, políticas y estrategias alineadas y en busca del buen vivir. Para ello, como dijimos anteriormente, el ser humano como base para el desarrollo y eje de la planificación del Estado. La agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores está enmarcada en los principios de soberanía y cooperación internacional, fundamentalmente en los derechos humanos y la paz. La agenda del Ministerio de Defensa Nacional tiene que ver con la orientación del rol de las Fuerzas Armadas a una realidad de paz, vinculada contributivamente a la garantía de derechos y libertades de la ciudadanía y de cara al desarrollo del Estado. La agenda del Ministerio del Interior apunta a la territorialización de los servicios policiales en unidades de policía comunitarias que prestan distintos servicios a la comunidad, entre ellos la recepción de denuncias y el juzgamiento de delitos flagrantes. La agenda del Ministerio de Justicia promueve la transformación en la aplicación de la justicia a través de la coordinación del sistema judicial y un modelo de rehabilitación social basado fundamentalmente en los derechos humanos. La agenda de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se orienta a la reducción de la vulnerabilidad social y ambiental frente a riesgos naturales y antrópicos a través de una descentralización del sistema de gestión de riesgos. Así, por primera vez en el país, podemos decir que contamos con un mapa de riesgos y con planes de acción correspondientes para mitigar los riesgos y los desastres. La agenda de la Secretaría Nacional de Inteligencia rompe con lo que tradicionalmente ha sido utilizada la inteligencia en muchos de nuestros países, democratizando este proceso y poniéndolo al servicio de los intereses de la ciudadanía. Articula los subsistemas de inteligencia militar y policial, antes dispersos y satisfaciendo intereses puntuales. La inteligencia está direccionada al combate de la delincuencia transnacional organizada. Y por último tenemos la agenda de las estrategias de seguridad vial, que viéndolo como un componente de la seguridad ciudadana, también busca el mejoramiento de los sistemas de control y la mortalidad por accidentes de tránsito. Toda esta política que se ha trabajado desde esta nueva visión, desde este nuevo concepto, de esta ruptura de paradigma en el sentido del buen vivir, aterriza coherentemente en proyectos emblemáticos que se convierten en acciones que articulan diferentes acciones y materializan esta política pública de la seguridad integral.
reflejando también un entendimiento interinstitucional que se le da a cada sector. Uno de los proyectos muy importantes que se ha venido trabajando con el gobierno ecuatoriano es la territorialización de los servicios policiales. Esto quiere decir que hemos identificado nuevos espacios, nuevas jurisdicciones para actuar la policía en el territorio y acercar al policía a la comunidad. No solamente en la etiqueta de policía comunitario, sino que el policía puede involucrarse en las actividades cotidianas de cada barrio y se convierta en ese aliado que tiene la comunidad para combatir a la delincuencia. También otro aspecto importante que ha tenido los proyectos emblemáticos constituye los centros de rehabilitación social, fundamentalmente con una visión de los derechos humanos, con un respeto de los derechos humanos, con nuevos centros centros de rehabilitación que permitan realmente una inserción social de los privados de la libertad y que podamos tener un control de las personas privadas de la libertad, ¿no? Otro aspecto importante ha sido el cómo enfocamos las actividades de las Fuerzas Armadas a diferentes roles. Anteriormente, misiones subsidiarias, hoy las vemos como contributivas al desarrollo del Estado. Sin duda, el control de la frontera norte va más allá de la seguridad territorial y de la soberanía, sino tiene que ver con delitos del crimen organizado, como en nuestros países se refleja la minería ilegal, el tráfico de armas, el narcotráfico y los cultivos ilícitos de coca. También otro direccionamiento fundamental en las Fuerzas Armadas ha sido el vincular al desarrollo y la ayuda humanitaria internacional, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Paraguay, por citar algunos países con los que hemos podido expresar ese valor, ese principio tan noble de nuestro gobierno como es la solidaridad. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos también se ha enfocado mucho en el trabajo humanitario y de solidaridad entre nuestros pueblos. Y es así que hemos llevado también ayuda humanitaria a Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Y otro de los proyectos muy importantes que refleja justamente la integralidad de la política de seguridad es el Servicio Integrado de Seguridad de Emergencias ECU 911. Este es un sistema integrado de seguridad que involucra a más de 10 instituciones comprometidas con la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Es histórico ver trabajando al policía con las Fuerzas Armadas, los bomberos y los médicos, juntos en una misma tarea, salvar vidas, con la articulación de una plataforma tecnológica que permite tener un número único a nivel nacional de emergencias, ¿no? Este proyecto actualmente se encuentra en un 50% de funcionamiento. Tenemos 2 centros nacionales, 5 centros zonales, 8 centros locales y una sala de operaciones. Ahí he puesto una cifra que más de 7,000 incidentes diarios es lo que se refleja como emergencias atendidas a partir de que tenemos este sistema. Y ahí recobramos esta política integral, este accionar intersectorial que nos ha permitido salvar vidas de los ecuatorianos. Otro de los proyectos en que ha enfocado todos sus esfuerzos del sector seguridad es la Comisión de Estadísticas de Seguridad Integral. Esta comisión es una instancia de coordinación política entre las instituciones del Ejecutivo y otras instituciones autónomas para homologar las cifras de seguridad. Hay diferentes esfuerzos a nivel de la región por construir cifras homologadas y cifras oficiales de los delitos. Hemos dado pasos importantes que nos ha permitido depurar toda la información de delitos a nivel nacional y la validación de la información por diversas instituciones
y que tengamos finalmente indicadores dinámicos que nos permitan aportar a las decisiones y a la política pública en nuestro país, ¿no? Asimismo, la información es necesaria, trabajarla es necesaria, construir un espacio donde pueda generarse el conocimiento a partir de la información y que estos datos puedan tener un adecuado análisis de identificación de problemas que permitan construir insumos viables para la formulación de política pública. Todo este ejercicio ha sido un proceso de ya alrededor de 4 años. Hemos tenido importantes esfuerzos de todas las instituciones, han constituido significativos también las experiencias de otros países que las hemos podido poner en práctica y hoy podemos decir que tenemos resultados importantes para el país. Uno de los indicadores más importantes en términos de violencia y seguridad es el indicador de los homicidios y asesinatos. Aquí podemos decir que tenemos una reducción sostenida de este delito. Ustedes en la línea azul pueden ver el histórico hasta el 2012 y en la línea roja se identifica el comportamiento de este año, del 2013, ¿no? Como ustedes ven, es sostenida la reducción y esto obedece a una clara política de control de armas. Una política de control de armas que tiene que ver con la prohibición de importación de armas, con la prohibición de porte de armas, con la prohibición de fabricación artesanal de armas. Esta política que ha sido elevada como un principio de nuestro gobierno, ¿sí? por lograr una sociedad desarmada, está dando resultados en lo que tiene que ver con el homicidio y asesinato. También el control del espacio público y el control en el consumo de alcohol han sido medidas significativas para poder contener este tipo de delitos, ¿no? De igual manera tenemos otro indicador, sí, que ha sido problema para muchos de nuestros gobiernos, sí, como es el robo a personas. Este es un delito que se amplifica mucho porque genera percepción, porque genera la percepción de inseguridad. Aquí hemos trabajado muy fuerte para combatir este delito con 2 estrategias. La una con la territorialización de los servicios policiales que ha permitido, ¿sí?, una reducción ya en este año. De la misma manera también la corresponsabilidad de la comunidad, la organización comunitaria ha permitido tener mejores índices respecto a este delito. Y por último tenemos también, hay un histórico de robo a vehículos que es otro de los indicadores que podría compararse internacionalmente, ¿sí? Aquí hay varios proyectos que están enfocados directamente a esto. Tenemos un crecimiento en los últimos años, sin embargo, para este año se va a implementar un proyecto que tiene que ver directamente con este delito. Y por último tenemos el indicador de la incautación de drogas en nuestro país, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿sí?, existe un crecimiento en estos últimos años y una incautación sostenida en lo que va del año 2013. Así hemos manejado la política de seguridad integral en nuestro país. Estamos cosechando algunos logros de la implantación de una nueva visión de la seguridad en el Ecuador. Creemos que falta mucho por hacer y a la vez agradecemos las experiencias de los otros países que hemos podido ponerlas en práctica y también ponemos a disposición total de que estas buenas experiencias adoptadas en el Ecuador puedan servir a cualquiera de los países, estados, miembros de esta organización. Muchísimas gracias. Thank you very much for your presentation, Mr. Basantes.
and I'm now pleased to offer the floor to any delegation who might wish to take part in the dialogue on the effectiveness of the application of the Declaration on Security in the Americas. The floor is now open. There is a video. One video. The video is coming. Before we open the floor, we will now have the pleasure to watch a video. Thank you. La patria vive un cambio de época en sus estructuras institucionales. Vamos dejando atrás un concepto de seguridad limitado que se centraba en la defensa territorial y en la labor de la policía, que estaba a servicio únicamente de las élites. El nuevo concepto de seguridad es para todos y para todas, fruto de una planificación integral que articula los preceptos de constitución de la República con las políticas, los objetivos y las estrategias de cada ministerio y secretaría de este sector. Así hemos conseguido en tiempo récord implementar un sistema de altísima tecnología, donde se unen esfuerzos provenientes de varias entidades para volvernos más eficientes y eficaces. Un sueño imposible resultaba con el modelo de gestión anterior pensar que en el país pudiera existir un número único y gratuito para tener asistencia en caso de cualquier tipo de emergencia. Peor aún, contar con tecnología de punta las 24 horas del día y los 365 días del año para atender esas emergencias. Hoy, con el EQ 911, ese sueño es una realidad. Con este servicio, los ecuatorianos nos ponemos a la vanguardia del continente en temas de seguridad. Paralelamente y con esta misma visión, la patria grande de América protagoniza espacios de participación independientes y soberanos en temas de seguridad, así como también en temas de integración política, cultural y comercial para beneficio de sus pueblos. Orgullosamente decimos que es nuestro gobierno quien orquesta acciones concretas para la integración latinoamericana. Hemos definido límites históricos y marítimos con nuestros vecinos en paz y hemos ratificado nuestra adhesión a CONVEMAR, reconocimiento internacional que nos permite compartir frontera con Costa Rica y tener un espacio marítimo 5 veces mayor que todo el territorio nacional. Otro ejemplo de esta época de cambios lo tenemos en nuestro cuerpo diplomático, el mismo que actualmente cuenta con 100 mujeres y hombres de diferentes pueblos y nacionalidades, mostrando al mundo que somos plurales e incluyentes. Hoy, nuestras Fuerzas Armadas están vívidamente comprometidas no solo con la defensa territorial, sino también con el desarrollo humano y económico, con la gestión de riesgos, con la seguridad ciudadana y con la cooperación humanitaria y regional por la paz. El Ministerio de Defensa Nacional trabaja por el bienestar integral de sus miembros, el mejoramiento de las guarniciones militares, la construcción de viviendas fiscales y la homologación de compensaciones salariales son paradigmas de justicia histórica que el gobierno de la Revolución Ciudadana asume. El Ministerio del Interior desarrolla un modelo de gestión que desconcentra los servicios de seguridad y justicia en el territorio nacional, unidades de policía comunitaria y unidades de vigilancia comunitarias, cuya labor se fundamenta en 3 ámbitos estratégicos: prevención, previsión y respuesta. Sabemos que una policía mejor capacitada y más equipada rompe las cadenas de la impunidad y es capaz de entregar resultados positivos en la lucha contra la delincuencia organizada. El año pasado se capturaron a 144 delincuentes peligrosos, se desarticularon 25 bandas vinculadas al tráfico de drogas y se incautaron 42 toneladas de estupefacientes. Por otro lado, el respeto a la condición humana, filosofía actual del sistema penitenciario del Ecuador, garantiza una verdadera reinserción de las personas privadas de la libertad. La gestión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la rehabilitación social demandó la formación de un nuevo cuerpo de agentes de tratamiento penitenciario y al mismo tiempo estimuló la creación de la primera escuela penitenciaria del Ecuador. Estas políticas de inclusión apuestan al cero ocio para los internos. Programas como Hilando el Desarrollo constituyen iniciativas que demuestran énfasis en un trabajo que va más allá de novedosas infraestructuras y que conducen a la superación y al desarrollo a partir de actividades educativas, laborales, culturales y deportivas para las y los internos.
Nuestro gobierno invierte y apuesta a una cultura en la prevención y mitigación de riesgos. Somos una nación que elevó esta gestión a nivel constitucional y a cartera de Estado. Con una planificación estratégica y descentralizada, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos establece principios y normas orientadas a sensibilizar a poblaciones vulnerables y a conformar comités comunitarios para la gestión de riesgos. Por cada $100 millones invertidos por esta Secretaría en prevención de riesgos, el pueblo ecuatoriano ahorra alrededor de $1.000 millones. Así, somos un Estado con plena capacidad para entregar asistencia internacional. Cuba, Haití, Chile, Brasil, Paraguay, entre otras naciones hermanas, recibieron nuestra solidaridad y ayuda humanitaria cuando lo necesitaron. La reestructuración de la Secretaría Nacional de Inteligencia responde a principios constitucionales y al nuevo enfoque de la seguridad integral. Este trabajo transversal se dirige a la protección de la sociedad, de la democracia y del Estado en la construcción del buen vivir. 35 amenazas, riesgos y vulnerabilidades fueron identificadas en ámbitos de la seguridad integral, pero también fueron neutralizadas con la ayuda de la ciudadanía mediante operaciones de inteligencia y contrainteligencia durante el 2012. Plan Ecuador representa progreso y esperanza para miles de compatriotas en la frontera norte. El trabajo de la Secretaría Técnica Plan Ecuador contribuye a la seguridad integral y al bienestar de las provincias Carchi y Sucumbíos. Fomentamos seguridad y una cultura de paz mediante iniciativas de desarrollo social, remodelación y construcción de escuelas, mejoramiento vial, creación de proyectos productivos comunitarios, creación de espacios deportivos y centros de salud. La gestión de la Agencia Nacional de Tránsito se encamina al desarrollo de proyectos que mejoren las condiciones de seguridad en la movilidad humana, especialmente en los medios de transporte público, garantizando el acceso a este servicio a personas de atención prioritaria. Los problemas de tránsito terrestre en el Ecuador fueron históricamente relegados. Hoy el gobierno los enfrenta desde una perspectiva de prevención, la planificación y la implementación de tecnología hacia un transporte seguro, sumado a la respuesta de forma coordinada ante accidentes, son muestra clara de que nuestro gobierno vela por la integridad física de nuestro pueblo y que el Ecuador más que nunca ama la vida. Es un esfuerzo interinstitucional compartido. El Ministerio Coordinador de Seguridad y los Ministerios del Interior, de Industrias y Productividad emprendieron un programa masivo para la capacitación y certificación de guardias de seguridad que laboran en compañías privadas. Más de 14.000 hombres y mujeres fueron capacitados en un programa nacional que aporta a la seguridad ciudadana y sienta las bases para su profesionalización y la creación de una futura carrera. Prohibido olvidar el pasado más cercano. Hemos invertido 6 veces más en seguridad que los 3 gobiernos anteriores juntos, y no son palabras, sino hechos. Gracias a esto el país ha alcanzado resultados significativos. Una reducción anual sostenida de los homicidios y asesinatos que nos ubica por debajo del índice promedio latinoamericano. Hoy, con orgullo, expresamos que somos un país más unido, que lidera proyectos únicos en seguridad. Un país que alcanza importantes resultados en la transformación de la justicia. Un país que desde el sur de la patria grande y frente a escenarios de incertidumbre y de crisis mundial, exhibe espacios de confianza institucional, de dignificación de la vida y de ilusiones movilizadoras. Un país con decisiones políticas, con voluntad, con planificación, con capacitación y con tecnología. Un país más seguro para todos y para todas. Having viewed the video and having heard the presentation, the floor is now open. El Salvador, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Inicio mis palabras expresándole la satisfacción de esta misión permanente al verla presidir nuestros trabajos en el Consejo Permanente, y siendo esta la primera vez que la delegación de El Salvador hace uso de la palabra,
para participar en el diálogo que hoy nos ocupa. Expresamos nuestras felicitaciones a la Misión de México por la puesta en marcha de esta iniciativa. De igual manera, queremos darle la más cordial bienvenida al señor viceministro coordinador de Seguridad de Ecuador, ingeniero Stalin Basantes, con cuyos conceptos aquí expresados nos identificamos plenamente y le expresamos nuestros agradecimientos por compartir estas estrategias novedosas en el tema de la seguridad integral. Tenga usted, señor viceministro, la seguridad que pronto lo molestaremos para compartir aún más esta información muy valiosa que esta tarde usted nos ha presentado. Muchas gracias por ello. Señora Presidenta, hace ya 10 años, la Declaración sobre Seguridad en las Américas constituye un instrumento vigente y orientador sobre una de las mayores preocupaciones que más inquietan a la ciudadanía de nuestros países, como es la inseguridad pública. Quizás el concepto más innovador en aquel entonces fue el alcance multidimensional de la seguridad en el hemisferio, y que precisamente por ese carácter multidimensional deben considerarse las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas. Pero también puso de manifiesto un concepto fundamental en toda aproximación a la formulación de políticas públicas sobre seguridad, es decir, incorporar las prioridades de cada Estado. Si partimos del reconocimiento de la inexistencia de fórmulas mágicas para resolver los problemas de seguridad y que cualquier modelo o plan de seguridad podría considerarse que vulnera la soberanía de los estados acá representados, la incorporación de las prioridades de cada estado sienta las bases para un diálogo colectivo y búsqueda de una mejor y mayor cooperación sobre la materia en su dimensión hemisférica. De manera concreta, esto ha permitido que en el caso de El Salvador, en el marco de la Comisión de Seguridad Hemisférica, hayamos incluido los temas relacionados con la formulación de la Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas en enero del año 2008, y que más recientemente hayamos acuerpado la iniciativa de incorporar el tema de la prevención de la delincuencia y la violencia en nuestras deliberaciones. De igual manera, señora Presidenta, la incorporación de las prioridades nacionales compartidas por otros estados nos ha permitido beneficiarnos de programas exitosos vinculados con la Secretaría de Seguridad Multidimensional, como el programa PROCER y POETA, la donación de equipo apropiado para el marcaje de armas en el marco del proyecto para combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, así como otro proyecto muy importante denominado Más Centroamérica. Entre las competencias del Estado salvadoreño, por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, está la elaboración de los planteamientos y estrategias que integran la política de Estado sobre seguridad pública, debiendo incorporar obligatoriamente en los mismos la prevención de la violencia y del delito, la rehabilitación y reinserción del delincuente y las medidas necesarias para contrarrestar toda actividad delincuencial, con estricto apego a la Constitución y en debido cumplimiento de la legislación correspondiente. De igual forma, el reglamento interno del órgano ejecutivo indica que compete también a dicha Secretaría de Estado coordinar los esfuerzos nacionales contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción,
así como apoyar la prevención integral del consumo y uso indebido de drogas, su control, fiscalización y el tratamiento y rehabilitación de adictos, así como dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en esta materia. De esta manera, señora Presidenta, El Salvador brinda igual atención a las causas tradicionales, así como a las nuevas amenazas o realidades en perspectivas, en un concepto integral de prevención y tratamiento. Esta misión permanente está profundamente convencida de la necesidad de este debate. Estábamos en deuda con nosotros mismos. Nos debíamos este diálogo y este intercambio renovado de ideas de cara al 10º aniversario de nuestra declaración. Y afirmamos lo anterior porque la ecuación que nos motivó hace 10 años a plantear la Declaración sobre Seguridad en las Américas sigue vigente. La inseguridad pública impacta el más elemental de todos los derechos, el derecho a la vida y las consecuentes amenazas a la institucionalidad democrática de nuestras sociedades. Así como democracia y desarrollo son interdependientes y se refuerzan mutuamente, de igual manera desarrollo y seguridad están profundamente interrelacionados y su abordaje no es una cuestión menor en el desarrollo democrático de nuestra América y el bienestar integral de nuestros pueblos. Señor Presidente, nos parece que esta aproximación novedosa hace 10 años y totalmente vigente en la actualidad nos prevé un enfoque para seguir fortaleciendo este pilar fundamental en nuestra organización. Gracias, señora Presidenta. Muy amable. Thank you, Ambassador. We're now pleased to give the floor to Ecuador. You have the floor, sir. Señora Presidenta, señor Secretario General Adjunto, señor Viceministro Coordinador de Seguridad, representantes permanentes, señor Director Jurídico de la organización. Haciendo eco de las palabras del señor Viceministro Coordinador de Seguridad del Ecuador, mi delegación desea ratificar el profundo compromiso del Estado ecuatoriano en su labor de promover y fortalecer la paz y la seguridad. El Ecuador comparte plenamente con los postulados de la Declaración sobre Seguridad en las Américas y reconoce el valioso aporte de este instrumento que plasma en una nueva visión hemisférica de carácter multidimensional en materia de seguridad, incluyendo no solo las amenazas tradicionales, sino también las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los estados en el hemisferio. Se debe resaltar que esta nueva concepción en materia de seguridad también incorpora las prioridades de cada estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social. Y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Esta misión quiere agradecer y felicitar el acierto de la delegación de México para sugerir este diálogo en el que nosotros nos hemos querido permitir la presencia del señor viceministro para presentar a ustedes esta visión y esta experiencia ecuatoriana que está siendo transmitida con la mejor y mayor apertura a países hermanos que nos están solicitando cooperación en este aspecto, que lo brindamos con el mayor gusto y seguimos abiertos en esa dirección. En este marco, el Ecuador, mi delegación ratifica la voluntad del Ecuador para seguir trabajando
como lo ha venido haciendo con la Organización de Estados Americanos en el fortalecimiento de las estructuras estatales que tratan el tema de la seguridad. Prueba de este exitoso trabajo es la estrecha cooperación entre el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Observatorio de Seguridad Hemisférica de la organización para la creación del Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral CEACI, cuya labor contribuirá al proceso de formulación de políticas públicas que impacten positivamente aún más en la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias. Thank you, Ecuador. The chair is pleased to give the floor to Bolivia. You have the floor, sir. Muchas gracias, señora presidenta. En primer término, queremos expresarle la complacencia de esta delegación por verla presidir nuestros trabajos. Presidenta, el tema que hoy nos ocupa es de trascendental importancia para Bolivia. Nos sentimos sumamente satisfechos de poder abordar la eficacia de la implementación de la Declaración sobre Seguridad de las Américas en este espacio, y en posteriores intervenciones nos referiremos a este asunto con mayor profundidad. Quisimos solicitar lo antes posible la palabra para extenderle una fraternal bienvenida al señor viceministro de Coordinación de Seguridad de nuestro hermano Estado, miembro de la OEA del Ecuador. El ingeniero Stalin Basantes ha realizado una completa y muy interesante presentación sobre la política de seguridad integral del Ecuador, lo cual queremos agradecer. Y también el señor viceministro ha sido muy gentil en reiterar la solidaridad del gobierno y el pueblo del Ecuador hacia el presidente Evo Morales por los actos de agresión de los cuales fue lamentablemente víctima el pasado 2 de julio. Por este motivo queremos nuevamente agradecerle muy sinceramente al gobierno y al pueblo del Ecuador los sentimientos de solidaridad expresados. Señora presidenta, hemos escuchado con atención los logros y los esfuerzos que desarrolla el Ecuador en el ámbito de la seguridad. Nos sentimos no solamente satisfechos, sino también orgullosos al escuchar los importantes avances que ese país ha registrado. No podemos sino felicitarlos e indicarles que vamos a tomar debida nota de los ejemplos que nos han expuesto para compartirlos con nuestras autoridades en Bolivia. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, Presidenta. Thank you, Bolivia. The chair is pleased to give the floor to Trinidad and Tobago. You have the floor, Ambassador. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. On behalf of the CARICOM member states, I would like to thank Mr. Stalin Basantes for his presentation and for sharing of the practices and policies of the government and people of Ecuador. We in CARICOM are extremely supportive of the implementation and application of the tenets of the Declaration of Security in the Americas as we seek to collectively protect our people and support the continued development of our countries. I would like to reiterate a point that is clear to all of the countries represented in these halls. That is, that the successful and effective application of any security declaration requires collective action. We are all aware that a major security concern of the Caribbean is the illicit drug trade. We would recall that in the 1980s, the Caribbean was successful in reducing the quantity of drugs traded in the region. However, the cartels did not reduce their business as they simply found other ways of doing it. Currently, we see again a changing of the tidal wave, where, according to U.S. Assistant Secretary of State William Brownfield, stating in a June 27, 2013 Associated Press report that the amount of illegal drugs entering the United States from the Caribbean has risen. In fact, in 2011, it was at 4.5%. In 2012, it's now 9% of the drugs entering the United States of America transit in the Caribbean. A sign that the drug cartels are looking
for new overland routes, especially through Central America. It is clear that if we are to be successful, we must work together and have all resources that are afforded by state optimally leveraged. For example, in some Caribbean member states, the police, the regiment, and armed forces come together in order to fight crime and mitigate the drug trade. Madam Chair, we are all faced with a series of great opportunities, brilliantly disguised as impossible situations. We believe the Declaration of Security in the Americas offers the Americas such opportunities. Again, I would like to thank Mr. Basantes for sharing your best practices, and also thank my fellow colleagues and member states around the table for continuing to work to ensure the security of all our people in the Americas. I thank you, Madam Chair. Thank you, Trinidad and Tobago. Thank you, Ambassador. We're now pleased to give the floor to the United States. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. Good afternoon, distinguished colleagues. Madam Chair, the delegation of the United States wishes to again thank Mexico for this initiative to highlight the importance of the Declaration on Security in the Americas and its upcoming 10th anniversary. We also wish to thank Vice Minister Basantes for his remarks and insights on security issues in his country. On October 28, 2003, we laid an important foundation for our security architecture in Mexico City at the Special Conference on Security. The Declaration on Security in the Americas that we adopted provides a practical hemispheric guide for resolving interstate border tensions, lowering pressure for arms spending, promoting democratic norms, and fostering a climate of confidence, trust, and transparency in the Americas. This was not an esoteric exercise. At its heart was a priority deeply felt and widely shared all over this hemisphere by our people, our local governments, and other national governments. That priority is the safety of our citizens, and it is one of the highest callings of good government. In the years since the Mexico City Conference, the hemisphere has made noteworthy progress implementing many of the recommendations and political commitments of the special conference in areas ranging from confidence building to combating terrorism. Nevertheless, many challenging situations remain, which highlight the importance of continued follow-up to the special conference. The United States has sought to bolster citizen security throughout the hemisphere in line with the goals of the Declaration. Our efforts, whether they be through the United States' Merida Initiative, the Central American Regional Security Initiative, the Caribbean Basin Security Initiative, or other efforts through our funding of OAS programs through the Secretariat for Multidimensional Security, continue to seek to improve the security of the citizens of this hemisphere by addressing a wide range of security threats ranging from terrorism, arms and drug trafficking, transnational organized crime, gangs, cybercrime, and natural disasters. As we celebrate the 10-year anniversary of this declaration, now is the time to deepen our commitment on the pressing and evolving security issues of the Americas. Only through coordinated and cooperative efforts can the hemisphere address the multidimensional threats of the 21st century. Success will only come when we move forward with the implementation of the Declaration on the national, sub-regional, and regional levels. Our message today, Madam Chair, is that more work still needs to be done on implementation and awareness of our achievements by our public and governmental ministries. In that vein, we look forward to wider reporting from member states regarding the implementation of the Declaration. My government will seek to do the same as we prepare for the 10th anniversary. Again, we look forward to ongoing dialogue on this declaration, and we pledge our support to Mexico in this regard. Thank you very much. Thank you, Ambassador. The chair is pleased to give the floor to Argentina. You have the floor, sir. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, señora presidenta. Es un gusto para mi delegación verla presidir este Consejo Permanente. Señora presidenta, mi delegación quiere agradecer al viceministro coordinador de Seguridad del Ecuador, ingeniero Stalin Basantes, por la interesante presentación efectuada esta tarde,
sobre la política de seguridad integral del Ecuador. Luego de haber escuchado al viceministro y haber visto el video, es claro que el gobierno del Ecuador tiene un enfoque integral y multidimensional de la seguridad. Es claro también que Ecuador lleva a la práctica la Declaración de Seguridad en las Américas con un enfoque centralizado en la persona. Señor presidente, hace 10 años tuve la suerte de participar por mi país en la negociación de la declaración. Tuve la suerte también de participar en el evento organizado por el Gobierno de México. Señor presidente, me tomo la libertad de decir que Ecuador recoge no solo la letra de la declaración, sino el espíritu de aquello que hemos negociado hace 10 años. Señor presidente, por su intermedio, le solicito a la delegación del Ecuador si pueden hacer llegar copias del video y de la presentación efectuada esta tarde por el viceministro y agradecerle nuevamente al Ecuador que comparta con nosotros las buenas prácticas en la materia. Gracias. Thank you, Argentina. The chair is pleased to give the floor to Peru. You have the floor, sir. Muchas gracias, señora embajadora. Al verla presidir, queremos igual expresar nuestra complacencia por la manera como está conduciendo nuestro trabajo. Agradecemos la presentación del señor viceministro Stalin Basantes y sin duda la iniciativa de la delegación de México que hoy se ve concretada en esta reunión para ir preparando durante diversas sesiones nuestras reflexiones en relación al 10º aniversario de la Declaración sobre Seguridad de las Américas. En primer lugar, yo quisiera, con el permiso del señor viceministro, dar testimonio de lo que han sido los últimos años de trabajo en cooperación fronteriza con el Perú a partir de la visión del Ecuador sobre una integralidad en los temas de seguridad. El Perú y el Ecuador van muy pronto a celebrar su 4ª reunión de su Comisión Binacional Fronteriza, la que incluye de una manera complementaria diversos aspectos que atañen a los distintos temas de la agenda que preocupan a nuestros ciudadanos y que tienen como el centro de su mayor esfuerzo el poder otorgar mayores niveles de seguridad a sus ciudadanos. Tenemos una diversidad de instancias en las cuales enfrentamos trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, contrabando, y en cada uno de ellos el empeño de complementación tiene que ser a tal punto satisfactorio que debemos rendir cuenta a nuestros jefes de Estado cada año en las reuniones que en uno y otro país celebramos en los gabinetes binacionales y donde el componente de la seguridad es tan importante. Y luego de todos estos años de trabajo es reiterar el espíritu de cooperación con el que el Ecuador ha venido contribuyendo a trabajar por nuestras poblaciones fronterizas y nacionales en este ámbito. Muchas gracias por su presentación, señor viceministro. Pero los ámbitos bilaterales no hacen quizás sino reflejar con mayor intensidad lo que sucede dentro de cada país. Pero así como hay un trabajo de coordinación interno, también tiene un reto el conjunto de países de la región cuando tomamos cuenta del conjunto de ámbitos y mecanismos en los que participamos en cada uno de estos temas de preocupación ciudadana por temas de seguridad y defensa. Por ejemplo, con el Ecuador, nuevamente, compartimos una dimensión andina y un conjunto de compromisos que abarcan las preocupaciones, por ejemplo, por los temas de cooperación en materia de desastres naturales, del narcotráfico y la reafirmación de la zona andina como una zona de paz. También tenemos una dimensión común, que es la dimensión del Mercosur, donde también trabajamos en conjunto y en cooperación los temas del grupo
de trabajo sobre armas y municiones en la región. Y con mayor razón, por ejemplo, en los distintos consejos sudamericanos, vamos empeñándonos en construir una América del Sur que refleje igualmente la misma aspiración de tener una zona de paz y de cooperación. El Ecuador ha sido presidente de la UNASUR y presidente de los consejos sudamericanos y ha contribuido enormemente en su gestión a cargo del Consejo Sudamericano de Defensa, y lo ha hecho igualmente en el del narcotráfico y en lo que será la constitución del Consejo Suramericano de Seguridad para enfrentar los problemas de la delincuencia común organizada, iniciativa que fue liderada por la delegación de Colombia. Pero todas estas iniciativas regionales están reconocidas en la Declaración sobre Seguridad de las Américas y son parte de la realidad con la que 10 años después nos tenemos que encontrar. Y es hablando de la Declaración de Seguridad de las Américas que el ámbito hemisférico engloba el conjunto de todas ellas. En el ámbito conceptual, el haber introducido la dimensión multidimensional ha permitido reflejar de mejor manera el conjunto de ingredientes con el que hoy deben enfrentarse nuestras distintas instituciones nacionales a los problemas de las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, los riesgos y desafíos que tenemos delante de nosotros. 10 años después, igualmente en el ámbito hemisférico, debemos reconocer que nacionalmente hemos ido creando una institucionalidad para enfrentar cada uno de estos elementos, amenazas, retos y desafíos. Y en el ámbito institucional, también a nivel de planes y a nivel de programas de desarrollo, la propia OEA se ha ido adaptando y haciéndose de capacidades para responder ante las necesidades de nuestros estados. La OEA y nosotros mismos hemos ayudado en este camino de adaptación que hemos debido realizar a la propia declaración y a la propia institución hemisférica. Y contamos hoy día con una serie de programas regionales que nos permiten atender el tema de las armas, que nos permiten atender el tema del desminado, el tema de los desastres naturales y así sucesivamente. Quizás el mayor desarrollo y el mayor reto que nuestras democracias han enviado como mensajes en los últimos años es hacer frente a la creciente demanda de nuestros ciudadanos por un mayor nivel de seguridad, a lo que hemos llamado seguridad ciudadana, parte del conjunto de preocupaciones de seguridad pública. Pero esa seguridad ciudadana recoge elementos que se entrecruzan entre las demandas nacionales, las regionales y las hemisféricas. No seremos capaces de brindar eso que nos piden los ciudadanos si no cooperamos en implementar suficientemente el plan hemisférico para el combate de la delincuencia transnacional organizada, si no cooperamos adecuadamente para darnos cooperación jurídica, enfrentar el problema del tráfico de armas y la vigencia de nuestra Convención Interamericana contra el Tráfico de Armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, ni tampoco el fortalecer nuestra propia CICAD y hacer frente a los problemas derivados del narcotráfico. Pero ninguna de estas convenciones, ninguno de estos programas agotan en sí mismo el trabajo para enfrentarlos. Hay que reconocer que muchos de ellos tienen una connotación y una dimensión global. No todas las armas provienen de la región, no toda la droga circula dentro de la región, ni tampoco los problemas de trata y otros solamente terminan en la región. Y por eso es necesario ver la concatenación que tiene la OEA con los esfuerzos mundiales en cada uno de estos temas. Y es en esa dimensión mundial que creo que resaltamos todo, es el apoyo que viene dando la región a las operaciones de mantenimiento de la paz y la contribución de América Latina en la estabilidad global.
Igual los esfuerzos en transparencia para las adquisiciones y los gastos militares, así como los esfuerzos a nivel global en el desminado, los que vamos a incorporar con el Tratado para el Comercio de Armas y aquellos que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo y lo que evita la proliferación y el mantenimiento de América Latina como una zona libre de armas nucleares, armas químicas y armas biológicas. Después de 10 años de trabajo en la Declaración de Seguridad de las Américas que recoge todos estos conceptos, hay que recordar que es importante y pilar de la seguridad y la estabilidad de la región la vigencia entre nuestros países de nuestro compromiso por resolver los conflictos de manera pacífica y persistir en esta vía para poderlos resolver y respetar el derecho internacional, la propia Carta de nuestra organización y la de las Naciones Unidas. Para concluir, quisiera simplemente señalar algunos de los retos que se van dibujando tanto de la presentación realizada por el viceministro y las intervenciones previas de las distinguidas delegaciones, como una de ellas, por ejemplo, cómo ayudamos desde el ámbito hemisférico a fortalecer la presencia del Estado en todo su territorio, cómo aseguramos a asumir esta visión de seguridad integral, apoyando los esfuerzos por el desarrollo y una institucionalidad y servicios públicos que sirvan a los ciudadanos. Cómo logramos desde el ámbito hemisférico apoyar la coordinación interinstitucional e interagencial para enfrentar de mejor manera la evolución y los retos de las nuevas amenazas a nuestra seguridad. Cómo logramos acceder a tecnología y a información para brindar mayor seguridad ciudadana. Cómo logramos mejorar nuestros propios conceptos e institucionalidad para poder potenciar nuestra cooperación, cómo estructuramos una arquitectura de seguridad vigente con el uso de las instituciones y de los programas ya existentes, con nuestra Junta Interamericana de Defensa, las iniciativas para el desarrollo de capacidades para reaccionar ante los desastres naturales, entre otros, y cómo seguimos dándole vida y vigencia a nuestra Declaración de la Seguridad de las Américas. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you, Peru. The chair is pleased to give the floor to Mexico. You have the floor, Ambassador. Muchas gracias, señora vicepresidenta del Consejo Permanente, Deborah Milova. Excelentísimos representantes permanentes, excelentísimos representantes de países observadores. Reitero mi satisfacción por la continuidad del proceso de diálogo y reflexión en el marco de la conmemoración del 10º aniversario de la Declaración de Seguridad de las Américas. Agradezco las palabras a mi país de los representantes de El Salvador, Ecuador, Estados Unidos y Perú, que me antecedieron en el uso de la palabra al reconocer la iniciativa de México en tan importante y delicada materia. Como ustedes saben, la Conferencia Especial sobre Seguridad del 2003 nos permitió identificar enfoques comunes y acciones de cooperación para atender con mayor eficacia las amenazas, preocupaciones y desafíos que compartimos en materia de seguridad en aras de la paz y la seguridad regional. En ese sentido, confío en que este diálogo conmemorativo nos dará la oportunidad de avanzar en la instrumentación de los conceptos incluidos en la Declaración de la Seguridad de las Américas, particularmente la seguridad multidimensional. Mi delegación quiere dejar un expreso reconocimiento a la participación del señor viceministro del Ecuador, ingeniero Stalin Basantes, quien con sus aportes enriquece de manera constructiva este debate. Quiero destacar en particular dos aspectos que encuentro muy relevantes de su exposición. Primero, la integralidad de su modelo, que no se reduce a aspectos convencionales de la inseguridad, sino abarca una serie de actividades que brindan al ciudadano ecuatoriano una seguridad más completa. Y en segundo lugar,
me llamó también la atención la articulación de sus políticas públicas y de los órganos responsables de la misma hacia el objetivo de la protección ciudadana. Ahí tenemos, pues, los resultados que él mismo nos ofreció de esta integralidad y de esta articulación. Mucho agradeceremos al señor viceministro contar con una copia del Plan de Seguridad Integral que ha presentado aquí en este Consejo. De conformidad con la metodología acordada por el Consejo, correspondería en este primer espacio abordar los temas de las amenazas tradicionales, así como su vínculo con las amenazas emergentes que ineludiblemente afectan a todos los estados del hemisferio. En México reconocemos que a lo largo de estos 10 años, tras la adopción de la Declaración de Seguridad de las Américas, la región ha sido vulnerada por los distintos tipos de amenazas. La adopción del concepto de seguridad multidimensional en la Declaración ha permitido visualizar el impacto de las amenazas emergentes, facilitando a los estados la posibilidad de considerar y ampliar otras prioridades de seguridad en donde los riesgos y amenazas se vuelven transnacionales. La Declaración prevé para cada estado la libertad soberana de incluir y priorizar sus objetivos, así como preocupaciones de seguridad en sus agendas domésticas y, por ende, la elección de la respuesta apropiada a sus problemas. Sin embargo, esto no impide que se hayan facilitado la generación de mecanismos de cooperación en el hemisferio, encaminados a la preservación de la paz y seguridad del continente. La CICAD y su programa de implementación de tribunales de tratamiento de drogas, que apenas hace unos días congregó a representantes de varios países. El CICTE y sus programas de seguridad en puertos y aeropuertos, turismo y seguridad cibernética, entre otros, y el Departamento de Seguridad Pública son un claro testimonio del enfoque multilateral en este tema. Creo que todos debemos apoyarlos. En México, el concepto de seguridad multidimensional se incorporó en nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como parte de la primera gran meta nacional, Un México en Paz. Para alcanzar esta meta, el presidente Enrique Peña Nieto instrumentó 6 líneas de acción enfocadas: primero, planeación; segundo, prevención; tercero, protección y respeto a los derechos humanos; 4, coordinación; quinto, la transformación institucional; y sexto, la evaluación y retroalimentación. De esta manera se crea una política de Estado por la seguridad y la justicia. Se busca integrar una agenda de seguridad nacional que permita generar esquemas estratégicos preventivos con el fin de neutralizar o minimizar los efectos de las amenazas tradicionales y no tradicionales de una manera oportuna y eficaz. En materia de seguridad, la prioridad es reducir la violencia, abatiendo los delitos que más afectan a las familias mediante la prevención del crimen y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad y la procuración de justicia, se indica en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. En ese contexto, México transita un modelo en donde el sistema de seguridad doméstico trabaja de forma integral y que cada institución responda de manera efectiva a las problemáticas que atentan contra la preservación de nuestra sociedad civil y del Estado democrático. Señora Vicepresidente, México, al responder a su compromiso para la instrumentación de la Declaración, ha buscado que los preceptos se vean reflejados en la arquitectura de la seguridad nacional. Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en el año 2005, se creó el Consejo de Seguridad Nacional, la Comisión Bicameral de Seguridad y la Comisión Nacional de Seguridad. El Consejo estableció en su artículo 12 la coordinación de acciones orientadas a preservar la seguridad nacional junto con el apoyo de distintas secretarías de Estado, entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República. Asimismo, hoy en día las instituciones e instancias de seguridad mexicanas han estado incorporando las nuevas amenazas que afectan a nuestro país como parte de sus agendas prioritarias. México agradece el reconocimiento que aquí se ha hecho a nuestra iniciativa y por eso mismo se siente también con el compromiso de avanzar en la implementación de la misma. Estima fundamental
que no solo debemos incluir en la agenda de seguridad multidimensional a las amenazas relacionadas con la violencia y el delito, como el terrorismo, trata de personas, ataques a la seguridad cibernética, uso de armas de destrucción masiva o convencionales, narcotráfico y otros, sino que también necesitamos reflexionar e incorporar una amenaza de la que se habla muy poco en esta materia, la pobreza extrema. A este respecto, me permito recordar que en el capítulo 2, Valores Compartidos, artículo 4, letra M de la Declaración de la Seguridad de las Américas, incluye lo siguiente, y cito textualmente: la seguridad de los estados del hemisferio se ve afectada en diferente forma por amenazas tradicionales y por otras, las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos de naturaleza diversa: la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los estados. Fin de cita. Yo invito amistosamente a mis colegas representantes de los Estados miembros y a los observadores a que de manera conjunta abordemos este grave problema, que no es privativo de país alguno, sino que afecta transversalmente a todos, incluidos a los países desarrollados y prósperos, y afecta severamente la seguridad, como bien lo dice nuestra Declaración de Seguridad de las Américas. México ofrece su disposición para integrar un grupo de trabajo, si así lo aprueba este Consejo, que elabore un documento preliminar y básico para la siguiente sesión de este diálogo. Señora Vicepresidente, sin duda a lo largo de los 10 años de existencia de la Declaración sobre Seguridad de las Américas, ha contribuido esta a la paz y seguridad en el hemisferio, consagrando su vigencia como herramienta para continuar la promoción de la cooperación para la seguridad hemisférica. Los países desarrollados han logrado otorgar la misma importancia a las amenazas tradicionales como a los emergentes, debido a que cuentan con las capacidades requeridas. Por lo tanto, es de nuestro interés colaborar con ellos para intercambiar experiencias y seguir promoviendo la cooperación entre los estados para identificar amenazas comunes y generar políticas preventivas y reactivas que permitan contrarrestarlas. Debemos buscar construir espacios de integridad, estabilidad y permanencia de la sociedad civil y del Estado a través de la cooperación y la coordinación que brinda el andamiaje hemisférico desarrollado al amparo de la Declaración de la Seguridad sobre las Américas. Muchas gracias, señora Vicepresidenta. Thank you very much, Ambassador, for your presentation and for the recommendations contained therein. We wish now to give the floor to Colombia. You have the floor. Colombia. Ambassador, thank you. Gracias, Presidenta, y permítame expresarle nuestra complacencia por su exaltación y su tarea. Al mismo tiempo, quisiera agradecer la iniciativa de México para traer a este Consejo el análisis y el proceso que nos conduzca a una reflexión profunda e integral en esta materia de seguridad. Igualmente muy importante la presencia, a quien saludamos, del viceministro del Ecuador, que nos ha mostrado la magnífica experiencia e interesante tarea en esta materia. En primer lugar, quisiera destacar la importancia de que este tema se trate, señor Secretario General, a quien extendemos un especial saludo, a nivel de este Consejo. Creemos que un tema de la importancia política como el de la seguridad deba ser tratado a la más alta instancia, definir una política pública en esta materia, intercambiar experiencias de éxito y de fracaso y revisar el horizonte para puntualizar y hacer un balance de lo que se ha promovido desde México y hacia México en esta materia,
pues es de la mayor importancia. Y creo que es ejemplar porque temas de este calado deben ser tratados en este Consejo. Son distintas las inquietudes, los interrogantes. En primer lugar, me parece sumamente importante seguir trabajando desde esta organización en la conformación de evidencias, de estudios que orienten y guíen las políticas públicas en materia de seguridad. Creo que el ejemplo que nos ha dejado ese primer paso del estudio integral sobre la problemática de la droga va a ser de una inmensa utilidad, tanto para iniciar el diálogo al interior de los diversos países, como para que nuestros gobernantes, nuestros países, puedan tomar las mejores decisiones en materia de la lucha contra el narcotráfico o en materias como esta de la seguridad nacional o de la seguridad pública. Por eso, una de las primeras inquietudes o reflexiones que haríamos sobre este tema es que podría seguirse ese buen ejemplo, precisamente de completar ese gran estudio en temas de seguridad con el aporte de todas las experiencias de los países, el concurso de expertos, los talleres que permitan intercambiar experiencias y políticas públicas, que va a permitir que se siga recorriendo este camino tan serio para analizar el problema. De hecho, existen informes muy destacados. He tenido manera de revisar el último informe en materia de seguridad que se elabora al interior de la organización, y ya allí hay unas evidencias muy serias y unos temas que nos conducen y nos invitan a un análisis conjunto, porque finalmente de lo que se trata es de establecer qué podemos hacer todos, unidos, conjuntamente, para enfrentar estos problemas. Y si uno le da un vistazo a ese informe, podrían surgir varias reflexiones. Primero, ¿por qué se ha logrado avanzar en unos rincones de nuestro continente y en otros no de la misma manera? ¿Cómo podemos comparar el aumento de las tasas de homicidio por 100.000 habitantes que hoy se están presenciando en Centroamérica frente al número de delitos que se han contenido relativamente bajos, los más bajos en Uruguay? ¿Qué se ha hecho en un país? ¿Qué debiéramos hacer en otros? ¿Cómo encontrarle una explicación al descenso de la tasa de homicidios en Colombia de más del 80 por cada 100.000 habitantes en la década de los 90, y hoy sigue siendo alto, pero sustancialmente más baja, del 30, 32 o 33? ¿De qué tipo de delitos se está hablando y cómo analizarlos? Porque aquí ya bien se ha señalado, lo hacía el embajador de México y está en los estudios, cómo hay unos delitos tradicionales y hay otros nuevos desafíos. Y entre los pues tradicionales sigue teniendo un peso importante la correlación ya señalada en el estudio citado sobre la producción, y en especial en las zonas de producción de droga, con las altas tasas de violencia, más no así en la fase del consumo o de la comercialización. ¿Cómo enfrentar las nuevas expresiones de delincuencia? Y aquí se han citado los horizontes, los delitos informáticos, la trata de personas, en fin. Pero aparecen otra serie de expresiones muy importantes en América que requieren un cuidadoso análisis. Por ejemplo, el tema ambiental. Muchos de nuestros países se enfrentan en este momento gravísimos delitos de gran alcance en el tema ambiental por la minería ilegal. Ese tema de la minería, por ejemplo, está cobrando unas dimensiones sumamente graves que requieren precisamente cooperación, intercambio de experiencias, ayuda. Cuando uno ve esas enormes dragas de las mafias ilegalmente actuando y el gran esfuerzo de nuestras fuerzas militares para enfrentarlos en uno u otro sitio de las selvas, en fin, allí se requiere una acción conjunta muy dedicada.
Pero va a ser igualmente de especial interés ver las políticas exitosas. La exposición que acabamos de ver en el tema de Ecuador muestra unos temas muy interesantes de políticas públicas. Por ejemplo, la nueva organización que se hace para la prevención de desastres, la incorporación de nuestros ejércitos, de nuestra policía para la lucha contra los desastres, cómo unir esfuerzos e intercambiar experiencias en esta materia. El número único para atender emergencias, qué interesante, qué bueno, señor ministro. Se ha utilizado en algunas otras ciudades de nuestros países, qué bueno medir el resultado, pero encontrarle fórmulas y salidas, cómo financiar, por ejemplo, en un municipio nuestro, en una ciudad nuestra, esos números únicos de emergencias para poder luchar contra la delincuencia, y allí vienen quizás normas y modelos legales únicos para poderle encontrar sostenibilidad a estas políticas, o otras políticas a veces mucho más sencillas, como ustedes lo han mencionado, las normas contra el consumo de licor o el abuso en el consumo de licor. Cuando uno analiza las cifras de la delincuencia en nuestros países, se encuentran unas correlaciones muy altas entre la criminalidad y el consumo de licor. Bueno, entonces, ¿qué políticas públicas pueden deducirse de este tipo de temas y cómo encontrar soluciones? Bastaría en ciertos países hacer una política mucho más restrictiva y una prevención y una pedagogía para poder reducir drásticamente la comisión de estos delitos. O las políticas orientadas al control del tráfico de armas. Bueno, ya hay evidencias en estos estudios que hemos mencionado muy claras en cómo acciones contundentes, eficaces, para el control de las armas pueden tener resultados eficientes. O el análisis en materia de institucionalidad. ¿Son suficientes los policías que tenemos en nuestros países? ¿Cómo es la correlación de policía y número de habitantes? ¿Cómo se ha expresado eso, por ejemplo, en el caso cuando uno compara Chile, Colombia, Canadá misma o Estados Unidos? Y cómo funciona este tema, cuál debe ser la mejor institucionalidad en profesionalización, en capacitación, qué debiera ser o cuál la tendencia, policías nacionales, policías locales, qué de esto se debe reformar. En fin, no avanzo en el detalle, pero sí consideramos que el tema es apasionante, es de una gran seriedad, y en ese sentido celebramos la propuesta del grupo de trabajo planteada por el embajador de México, por México. Desde ya anunciamos nuestra decidida voluntad para participar a fondo en esta materia, y creemos que todo lo que podamos hacer los países del hemisferio en cooperación, en unión de esfuerzos, para luchar contra las expresiones de la delincuencia transnacional, contra las distintas caras de la bestia, de la inseguridad, del terrorismo, del narcotráfico, de la corrupción, etcétera, pues son bienvenidas e indispensables en esta materia, y por eso participaremos al efecto. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador, for your presentation. Before I give the floor to the delegation of Argentina, I'm pleased to say that I have some good news. I have it on good account that the presentation by the Vice Minister is now available and will be sent to delegations soonest. Having said that, we're now pleased to give you the floor. Thank you. Gracias, señora presidenta. Pido disculpas por intervenir nuevamente, pero en mi intervención anterior omití agradecer a la Misión de México la iniciativa de reunirnos para considerar este tema como pasos previos a la reunión de octubre, y también agradecerle a México que haya convocado esa reunión en octubre en México para festejar el 10º aniversario de la declaración. Gracias. Thank you, Argentina. The chair is pleased to give the floor to the delegation of Ecuador. You have the floor, sir. Señora presidenta, gracias por permitirme dirigirme nuevamente, y lo hago, desde luego, obligado imperativamente por la generosidad
de todos los representantes permanentes e interinos que han tenido la generosidad y la bondad de referirse a la presencia y a la disertación de nuestro viceministro de Coordinación, del Ministerio de Coordinación y Seguridad. Todos ellos, o en su mayoría, han destacado esa conceptualidad ecuatoriana de transversalizar e integrar la acción y la política pública en general. Creo que esto nos está dando resultados altamente positivos y en el plano nacional vamos a ir hacia el plano regional. Varios de los representantes aquí presentes se refirieron a esas experiencias que tenemos desde el ámbito bilateral y desde el ámbito subregional, lo que queremos trasladar justamente a este ámbito hemisférico para poder integrar y generalizar esa política pública en bien del ser humano y de la sociedad de nuestro continente. Muchas gracias a todos ellos. Gracias, señora presidenta. Thank you, Ecuador. There being no further requests for the floor, I wish first as well to thank Mexico for this wonderful initiative and also to thank the Vice Minister for his presentation. The Chair then proposes the following: that the Permanent Council take note of the presentation of Ecuador's Vice Minister responsible for coordinating security, Mr. Stalin Basantes, on his country's comprehensive security policy. I further propose that the Permanent Council take note of the presentation of delegations on the effectiveness of the application of the Declaration on Security in the Americas. There being no objections, it is so agreed. Agreed. Ladies and gentlemen, colleagues, we have concluded the consideration of the topic for which this meeting was called. With my thanks to Mr. Basantes for his presentation today and for the participation of all delegations, this meeting now stands adjourned. Thank you.